Hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días, bienvenidos a nuestro servicio de domingo. Hoy es un día especial porque no nada más estamos celebrando el Día del Señor, sino también estamos celebrando el Día de las Madres, así que muchas felicidades a todas las madres que están siendo parte de esta transmisión. Nosotros somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Virginia, con sedes en Manassas, en Arlington y en Franconia, así que estamos contentos de poder estar con ustedes a través de este medio y celebrar la fidelidad del Señor un día como hoy, y celebrar la misericordia del Señor un día como hoy, que es nueva cada mañana, como dice su palabra. Así que antes de comenzar este tiempo, me gustaría que oráramos juntos y que presentáramos este tiempo al Señor, y que demos gracias, porque durante todo este tiempo hemos sido cada uno de nosotros testigos de su fidelidad, amén, y de sus bondades para con nosotros y nuestra familia. Así que acompáñeme por favor en oración. Padre Celestial y Dios eterno, ante ti, Señor, nos acercamos como tu palabra nos exhorta, con gratitud, con alegría, con gozo, Señor, confiadamente ante tu trono de gracia. Tú eres fiel, Señor. Padre, y un domingo más nos permites reunirnos, un domingo más como iglesia, Señor, nos permites poder celebrar tu misericordia y tu fidelidad. Qué privilegio, Señor, el que aun con las limitaciones que estamos teniendo, podemos utilizar este medio para conectar como iglesia y poder juntos, Señor, adorar tu santo y precioso nombre. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que habrá de acontecer en este tiempo, Dios mío. Padre, que desde los hogares, cada familia, Señor, cada hermano, cada hermana y cada persona, amigos que a través de la página de Facebook puedan mirar esta transmisión, puedan, Padre amado, gozarse, puedan alabarte con libertad, Señor, y que, Señor, tu palabra en esta hora, Dios mío, sea bálsamo a nuestras vidas, Señor, pero también que tu palabra, Señor, sea como una espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, nos corte, nos confronte, nos corrija y nos consuele, Señor. Queremos caminar en tu voluntad, Señor, y es por eso que estamos aquí, deseosos de que tú también, Dios mío, nos hables. Toma el control, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les enviamos a través del chat de WhatsApp a los hermanos de la iglesia las letras de los cánticos que vamos a estar pues, obviamente cantando hoy, y también las pusimos en la página de Facebook, así que si usted desea puede cantar con nosotros y ahí están las letras. Dios les bendiga, buenos días a todos y muchas felicidades a todas las mamás que están celebrando su día hoy. Si me puede acompañar al Salmo 93. El Salmo 93 lo voy a leer desde la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así el Salmo 93. El Señor es Rey, se viste de majestad. Ciertamente el Señor se viste de majestad y está armado con fuerza. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriales. Tú mismo existes desde el pasado eterno. Las aguas crecieron, oh Señor. Los diluvios han rugido como truenos. Las inundaciones elevaron sus impetuosas olas, pero más poderoso que el estruendo de los mares enfurecidos, más potente que las rompientes olas en la orilla, el Señor, quien está en lo alto, es más poderoso que estos. Tus leyes soberanas no pueden ser modificadas. Tu reino, oh Señor, es santo por siempre y para siempre. Amén. El Señor es más poderoso que cualquier cosa, que cualquier pandemia, que cualquier crisis. Él sigue siendo más grande, más fuerte y más poderoso. Y a ese Dios soberano cantamos en esta mañana. El Dios De los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios, que aún los vientos le obedecen, una
nuestro corazón, Señor. Padre, en ti confía nuestro corazón. Sí, Señor. En ti confía nuestro corazón. En ti reposa nuestra alma. En ti descansa nuestro ser. Tú eres, Señor, la esperanza de los siglos. Señor, tú eres la roca eterna. Y a ti, Señor, fijamos nuestros ojos. A ti que habitas en los cielos, Señor. Gracias porque tenemos una esperanza eterna en ti. Una esperanza, Señor, que nos llevará aún más allá de la muerte. Una esperanza, Señor amado, que está firmada por lo que Cristo ha hecho por nosotros, Dios mío. Gracias por tu presencia, Señor. Wow, en estos tiempos nos hemos dado cuenta de qué bendición es tenerte, Padre. Qué bendición es tenerte, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Qué bendición tenerte, Jesús, en nosotros. Qué bueno, Padre amado, tener en nuestra vida la seguridad que nos brinda tu amor. La seguridad que nos brinda tus promesas. Gracias, Señor, porque tu iglesia y todos aquellos que en este tiempo hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor, hemos sido sostenidos en medio de nuestro caminar diario. Señor, y ese es el Dios que adoramos, a ti, al único Dios verdadero, al Dios que es Rey, que es trascendente, que es todopoderoso, pero que también se ha hecho cercano en Jesucristo y que por su Espíritu hace realidad esa obra maravillosa, Señor, de transformación, de consuelo y de poder en nuestra vida. Señor, bendice a tu iglesia en este tiempo. Bendice, Señor amado, a tus hijos en este tiempo. Nosotros aprovechamos esta oportunidad para darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno y has estado obrando. Pero también pedimos, Señor, que seas tú consolando a aquellos, Padre, que están de forma directa experimentando el peso de la crisis en la cual nos encontramos, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que estén luchando con la enfermedad, tú, Señor, les visites. Aquellos que están luchando con el miedo, tú les visites, Señor. Aquellos que están luchando con la ansiedad, tú les visites, Señor. Les des de tu paz. Aquellos que están, Señor, desenfocados, tú les ayudes a enfocarse. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que aún nos guíes a ser instrumentos de bendición a otros que estén en necesidad. Padre, queremos particularmente orar como lo hemos estado haciendo por nuestro hermano Luis. Como iglesia, Señor, nos unimos en este tiempo para pedir, Señor, tu gracia sobre él. Padre, nosotros hemos orado durante ya prácticamente casi un mes, confiando en que tú, Señor, estás obrando en él. Si hasta aquí, Señor, tú lo has mantenido con vida, es porque tú, Señor, has tenido un propósito con permitir eso. Pero también en tu voluntad, Señor, te pedimos que tengas misericordia y que hagas como tú quieras hacer con nuestro hermano. Padre, si te place levantarlo, hazlo. Si, Señor, te place glorificarte a través de un milagro de sanidad sobre él, Señor, te pedimos que tengas misericordia. Esperamos en ti, Señor, hasta que tengas misericordia de nosotros. Cúbrele, Señor. Cúbrele, Padre bueno. Cubre a la familia Velázquez de forma especial, Señor. También te pedimos, Padre bueno, por el primo de Francis, que también está en el hospital grave. Te pedimos, Señor, que intervengas, Señor, y vengas a su encuentro. Te pedimos, Señor amado, que fortalezcas a la familia. Te pedimos, Señor, también que fortalezcas a nuestra hermana Merti, que tuvo, Señor, un accidente y fue operada de su tobillo. Señor, restáurala. Gracias porque Rosy ya está mejor, porque Walter y su familia ya están mejor, Señor. Padre, si se me queda alguien, tú, Señor, conoces las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Y te pedimos que en medio de su quebranto puedan ser testigos de tu fidelidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como hoy es Día de las Madres, yo pensando y analizando qué podríamos obsequiarle a nuestras madres en este tiempo, de momento se me ocurrió poder cantarles una canción. Y esta canción que vamos a cantar es una canción que, por si acaso, no la compuse yo. Pero es un regalo para las madres de nuestra iglesia. Así que cada mamá de nuestra iglesia y todas las madres que estén conectadas a esta transmisión reciban esta canción como un regalo de parte de nosotros, de nuestra iglesia, para ustedes. Una canción hermosa que
tiene la intención de brindar palabras de honor, de bendición, de honra a las madres, amén, que son obviamente una bendición para nosotros. Así que, mamá, esto es para ustedes. Eso se llama Virtuosa. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor te vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Una vez más. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarlos de forma incondicional. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Preciosa mujer, ¿quién la hallará? Virtuosa y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Señor, queremos elevar una oración a ti de gratitud por cada una de las madres de nuestra iglesia. Señor, cada una de ellas representa un tesoro para cada uno de nosotros. Señor, nosotros reconocemos que tu gracia se manifiesta en nuestras vidas muchas veces, Señor, a través del amor y a través del cuidado que ellas nos brindan. Yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, arropando a cada una de nuestras amadas, Señor, dándoles de tus fuerzas, concediendo, Señor, las peticiones de sus corazones. Algunas de ellas quizás tengan sus hijos lejos. Yo te pido, Señor, que tú seas dándoles de tu consuelo y de tu alegría. Padre, gracias, Dios. Gracias por bendecirnos con mujeres piadosas que bendicen nuestras vidas. Gracias por nuestras madres, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno en concedernos la bendición de disfrutar
de estas mujeres, Señor, especiales en nuestra iglesia. Que tu bendición sea sobre ellas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, después de haberles cantado, queremos aprovechar esta oportunidad para también compartir la palabra del Señor. Parte de nuestra reunión para los efectos implica la oportunidad también de poder compartir la palabra de Dios. Y cuando pensamos en la oportunidad de compartir la palabra de Dios, estamos hablando, hermanos, de poder compartir el consejo de Dios. El consejo que permanece. El consejo de los hombres pasa, pero el consejo de Dios permanece para siempre. Y pensando obviamente, en todo lo que hemos estado enfrentando ya durante este último mes y medio, más o menos, meditando y dándole cabeza a todo lo que ha estado ocurriendo, es de humanos temer. Es de humanos que situaciones como las que estamos enfrentando provoquen en nosotros cierta inseguridad, cierto temor. El temor es algo que es parte de la experiencia humana. Sin embargo, cuando nosotros consideramos el hecho de lo que la palabra tiene que decirnos acerca del temor, la palabra nos enseña que ante la realidad del temor, nosotros como creyentes tenemos esperanza. Esperanza de poder vencer en Cristo nuestros temores. Y yo me preguntaba durante esta semana, ¿a quién o a qué debemos temer? ¿A quién? Y esa pregunta te la hago en esta mañana. ¿A quién en medio de esta circunstancia en la que nos encontramos? ¿A quién o a qué debemos temer? ¿A qué debemos temer? ¿A Dios o a las circunstancias? Esa es la pregunta que nos vamos a contestar a lo largo de todo este mensaje que voy a compartir con ustedes. ¿A qué debemos temer? ¿A Dios o a las circunstancias? Y quiero que me acompañes en tu Biblia a Isaías capítulo 8. Por favor, ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 8. Vamos a leer de los versos 11 al 13. ¿Okay? Capítulo 8 de Isaías, versos del 11 al 13. Aquí nos vamos a encontrar con una palabra que nos va a hacer mucho sentido a nosotros. Un momento muy crucial en la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que se encontraban en una circunstancia particular, no exactamente igual a la nuestra, pero ante una amenaza. Quizás así como nosotros nos encontramos ahora mismo ante muchas amenazas, en el sentido de lo que es todo este proceso del coronavirus y todas las realidades que están relacionadas a la situación. Así que Isaías capítulo 8, verso 11, lee de la siguiente manera, dice: Pues así el Señor me habló, dijo Isaías, y con gran poder me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo. Y dijo: No digan ustedes es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman, ojo, ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Verso 13, al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo o deben santificar. Sea Él, muy importante, sea Él su temor y sea Él su terror. Vamos a orar. Padre, confiamos en que tu palabra será de impacto a cada corazón que la reciba, con un corazón humilde y dispuesto. Te ruego, Señor, que las palabras que tú pongas en mi corazón vayan en línea con lo que tú quieres hablarle a tu iglesia. Y que a través de este mensaje, Señor, podamos recibir una noción más amplia de lo que tú eres y representas para nosotros. Gracias por tu palabra y en ti confiamos, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. ¿Con qué nos encontramos en este pasaje, hermanos? Nos encontramos con un pueblo que precisamente le estaba temiendo más a sus circunstancias que a Dios. ¿Le ha pasado que de momento usted se encuentra en X o Y situación y esa situación le produce tanto temor que de momento usted se olvida se olvida del hecho de que existe un Dios más grande que nuestra circunstancia, que ha prometido librarnos, que ha prometido darnos victoria, que ha prometido acompañarnos?
Pues precisamente eso fue lo que le pasó a este pueblo. Llegó a tener más miedo a las amenazas a las cuales se estaba exponiendo que al Dios que había demostrado fidelidad a lo largo de siglos y siglos y siglos sobre ellos. Y precisamente a qué le tenía miedo Judá, el pueblo de Judá, el reino del sur. Para que podamos tener un poquito de contexto, sepa usted, hermano y hermana, que ante la inminente amenaza en el momento específico en el que aquí Isaías estaba profetizando, ante la inminente amenaza del imperio asirio, que era el imperio que estaba arrasando con todas las naciones en esa región, Samaria, el reino del norte, hizo alianza con la nación de Siria, con el propósito de resistir el avance del imperio asirio que venía con toda su fuerza arrolladora a tratar de conquistar todas esas tierras y esas naciones. Y Samaria, motivado por el miedo, Samaria, que era obviamente Israel, el reino del norte, motivados por el miedo, no acudieron a Dios, sino que acudieron a alianzas que previamente Dios en sinnúmero de ocasiones les había advertido que no hicieran. Y se unió a una nación pagana llamada Siria. Y el Señor le dijo a Judá, este mensaje que acabamos de leer en Isaías capítulo 8, como lo leímos, del 11 al 13, es un mensaje que Isaías particularmente le está trayendo de parte de Dios a la nación hermana de Samaria, Judá, el reino del sur. Y le dice el profeta, no teman lo que ellos temen. Ya ellos han demostrado tener más miedo del imperio de Asiria que temor de Dios. Y por eso ellos han escogido no unirse, ni volverse a Dios, ni humillarse ante el Señor, ni buscar arrepentirse de sus pecados. Sabemos que Dios permitió el juicio sobre Samaria porque Samaria se rebeló contra Dios, se corrompió de una manera increíble y Dios les dijo, si ustedes no se arrepienten, yo voy a permitir que esta nación venga y sea instrumento de mi juicio sobre ustedes. Pero si ustedes se arrepienten y se vuelven a mí, el juicio que yo he decretado no avanzará. Pero esta nación no hizo eso. Esta nación escogió, en vez de temerle a Dios, escogió temerle al imperio asirio, que de hecho era un imperio muy cruel. Y entonces Dios le dice a través del profeta a Judá, no teman lo que ellos temen. En otras palabras, les estaba diciendo, eviten responder de la manera en la que su hermana Samaria ha respondido haciendo alianza con naciones paganas. Si nosotros vamos a Isaías capítulo 31, verso 1, se los leo rapidito. Mira lo que el profeta, Dios le dice a través del profeta a la nación de Judá. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Dios, advirtiendo a la nación de Judá que no hiciera alianza con ninguna nación, como lo había hecho Samaria, confronta a este pueblo. Judá estaba cerquita de Egipto y la tendencia de Judá, ¿cuál iba a ser? De aliarse a la nación de Egipto. Y antes de que eso ocurriera, Dios mueve al profeta Isaías y le dice, no actúen, no respondan, eviten responder como respondió su hermana Samaria. En cambio, santifiquen a Dios. Y eso es lo que nos dice específicamente el verso 12 del capítulo 8 de Isaías. En vez de temer a la nación, al imperio asirio, en vez de responder de la forma en que ha respondido su hermana Samaria, respondan, pueblo mío. En otras palabras, le dice el Señor a Judá, santificándome a mí. En otras palabras, ténganme a mí por santo. Eso es una expresión que alude a reverenciar a Dios. Y luego les dice el profeta Isaías a la nación de Judá, sea Dios su temor, que no sea el imperio asirio su temor, sea Dios su temor. De hecho, Isaías lo lleva un poquito más a profundidad y les dice, sea Dios su terror. Tiemblen ante el Señor, no tiemblen ante Samaria, no tiemblen ante Siria, no tiemblen ante estas naciones paganas, tiemblen ante el Señor, su Dios, y vuélvanse a Él. Él sea su temor, Él sea su terror.
Y yo me preguntaba, ¿por qué temer a Dios? Y no a las circunstancias que inevitablemente enfrentamos en un mundo caído. ¿Por qué temer más a Dios? ¿Por qué hace sentido temer más a Dios que a las circunstancias que enfrentamos, que obviamente van a producir en nosotros toda una gama de emociones? Porque hermanos, escúchenme bien, terminaremos siendo esclavos, terminaremos sirviéndole a aquello a lo que más tememos. ¿Sabes cómo terminaban las naciones que se rendían y que hacían alianza, que era lo que Dios quiso conducir a su pueblo a que evitara? Se convertían a esas naciones, terminaban adorando los dioses que esas naciones adoraban. Samaria terminó adorando los dioses de sus naciones vecinas, empezó a hacer toda una mezcla, un sincretismo religioso. No abandonaron a Dios del todo, pero empezaron a tener a Dios no como su único, sino como uno entre muchas opciones. Y es muy curioso porque a la hora de nosotros preguntarnos por qué hace sentido temer más a Dios que a nuestras circunstancias, que a las amenazas, es que es necesario, amados, que nosotros temamos más a Dios, santifiquemos a Dios, no nos rindamos ante las amenazas ni ante el miedo, porque nosotros terminaremos siendo esclavos de aquello a lo que más temamos. De hecho, Proverbios 29-25 nos trae un poco de luz en cuanto a esto y nos dice que el temor al hombre es un lazo. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. Y este pueblo estaba en peligro de caer en la tentación de poner su seguridad no en el Dios que le había prometido que pelearía por ellos si ellos se volvían a Él, sino estamos viendo cómo un pueblo responde poniendo su confianza, motivado por el temor, en otra cosa y no en Dios. ¿Por qué hace sentido, hermanos, que nosotros temamos a Dios más que a nuestras circunstancias? Porque, amado, nosotros en fin de cuentas terminaremos, escúchame bien, que es lo que el texto dice en Isaías, santificando aquello a lo que más temamos. Me parece curioso el hecho de que en el capítulo 8, verso 13, vaya en su Biblia y búsquelo, capítulo 8, verso 13, el profeta le dice al pueblo, al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo. En otras palabras, la Reina Valera dice, al Jehová de los ejércitos es a quien ustedes deben santificar. Y eso me hace pensar en el hecho de que esta nación estaba en peligro, así como Samaria ya había caído, de caer en el pecado, de santificar, motivados por su miedo, otra cosa y no al Señor, temiendo a una amenaza más que al Dios Todopoderoso que había prometido librarlos. Hermanos, cuando nosotros hablamos de santificar en estas instancias, específicamente en este texto, nos estamos refiriendo a atribuirle valor o mérito a algo o a alguien. Cuando nosotros respondemos, cuando este pueblo, específicamente pensemos en Samaria, cuando Samaria respondió y Judá eventualmente también lo hizo, cuando Judá responde motivada por el miedo, no a refugiarse en Dios, no a poner su esperanza en Dios, no a descansar en el Señor, sino a hacer alianza con naciones a las cuales Dios les había dicho no hagas alianza con ellos, estamos nosotros siendo testigos de cómo un pueblo motivado por el temor santifica otra cosa antes que a Dios, santifica sus temores, sus amenazas sobre Dios. Santificar en este sentido implica, hermanos, el hecho de que tú le estás atribuyendo un estatus de influencia, un lugar de autoridad sobre tu vida a otra cosa y no a Dios. Y es por eso que antes del profeta decirle que el Señor sea su temor, que el Señor sea su terror, tiemblen ante el Señor. Tiemblen ante el Señor, pero no tiemblen ante sus amenazas. Porque sus amenazas, en comparación a mi poder, son diminutas. La amenaza que ustedes están enfrentando en este momento, donde sus vidas corren peligro, donde la crueldad a la cual ustedes se expondrían porque este imperio venga sobre ustedes, será terrible, perder sus familias, morir de forma cruel. Pero el Señor les dice algo que humanamente podría parecer ilógico. No le teman a eso. Témanme más a mí. Témanme más a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros le atribuimos mérito a nuestros temores,
cuando nosotros elevamos a un estatus de influencia sobre nosotros, nuestras circunstancias, y le tememos a nuestras circunstancias más que a Dios, eso, hermanos, dictará cuál será nuestra perspectiva. Eso dictará cuáles serán nuestros pensamientos. Eso dictará cómo vamos a responder en nuestras emociones. Y por ende, eso va a responder, eso va a impactar en cómo vamos nosotros a responder. La gente que responde confiadamente ante las situaciones de crisis están demostrando que le temen más a Dios que a la crisis. La gente que pone su esperanza en Cristo y que, como el salmista dice, ¿por qué he de amedrentarme? El Señor está conmigo. No habré de temer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré miedo. Y no es una negación, simplemente es el hecho de que aunque sientes miedo, porque no podemos negar el que es de humano sentir miedo, yo decido en fe temerle a Dios más que a mi circunstancia. Y es poderoso, hermanos, lo que ocurre cuando nosotros tomamos esa decisión en fe. Es poderoso, porque ciertamente cuando ponemos nosotros en determinación esto y ponemos nuestra confianza en el Señor, amados, nuestros temores pierden influencia sobre nosotros. Sin duda alguna, Judá y Samaria se habían olvidado del Dios tan grande que ellos tenían y empezaron a ver la amenaza como más grande que Dios. Empezaron a desarrollar lo que yo llamo una visión reducida de Dios. Hermanos, los temores son parte de la vida, pero si tú tienes a Cristo como tu Señor, ten cuidado. Tengamos cuidado de tomar decisiones en nuestra vida, de hacer determinaciones particulares motivados por el temor, porque sabes que eso puede llevarnos a en el camino desarrollar una visión reducida de Dios, una perspectiva distorsionada de Dios, y eso es lo que le pasó a este pueblo. Y sabes que cuando nosotros tenemos o desarrollamos una visión reducida de Dios, pecamos de incredulidad. Y eso es lo que este pueblo, ese fue el pecado en el que este pueblo cayó, en profunda incredulidad. Y es eso lo que precisamente tiende a ocurrir como efecto de tener una visión reducida de Dios. Comenzamos a ver la amenaza de nuestras circunstancias más que a Dios. Y comenzamos a olvidarnos de lo que, por ejemplo, Dios había mostrado a este pueblo en labios de Moisés en Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Este pueblo había sido testigo de esto. Miren el testimonio que Moisés da acerca de Dios, recordándole al pueblo, la segunda generación, la ley. En el verso 17 de Deuteronomio 10 les dice, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Él es digno, hermanos, de que nosotros lo amemos más que a cualquier otra cosa. Pero Él es digno de que nosotros le temamos más que a cualquier otra cosa. Si nuestro temor a Dios no es tan profundo como nuestro amor hacia Dios, si nuestra conciencia de la misericordia de Dios, a nosotros nos gusta saber que Dios es misericordioso, ay, qué bueno que Dios es misericordioso. A nosotros nos gusta tener una noción clara del consuelo de Dios, sí, qué maravilloso el consuelo de Dios. Pero si nosotros no tenemos, al igual que una conciencia de la grandeza del amor de Dios, de la gracia de Dios, una conciencia grande y profunda de cuán temible es Dios, nosotros vamos a tener una visión distorsionada de quién es Dios. Porque Dios es tan amoroso como tan temible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Dice la palabra, y los profetas y el salmista decían, el Señor está en su santo templo, tiemble delante de Él toda la tierra. Por eso cuando pensamos en el coronavirus, pensamos en todas las amenazas relacionadas a esta situación del virus y todo lo que se dice y todo lo que se habla. ¿Es necesario que tomemos precauciones? Por supuesto que sí. Pero no le temamos más al coronavirus que a Dios. No le temamos más a las amenazas relacionadas al coronavirus que a Dios, que sigue siendo soberano sobre los tiempos, soberano sobre la historia. Eso es lo que le pasó a este pueblo. Empezó a temer más a su circunstancia que a Dios. Empezó a ver al imperio asirio. Empezó a ver a la alianza de la nación de Siria y de Samaria como más grande que Dios. Y el Señor le dijo, no teman lo que ellos temen, ni santifiquen lo que ellos santifican, porque si tú les temes a ellos, terminarás adorando lo que ellos adoran. Terminarás reverenciando y negando al Dios que creó los cielos y la tierra, que es grande, poderoso y temible. Mira lo que dice el Salmo 96, verso 4, dice,
Porque Jehová es grande, el salmista decía. Jehová es grande y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Recuerden que la nación de Israel se movía peregrinando y todas las naciones vecinas eran naciones que tenían múltiples dioses. Dioses con letra minúscula. Pero el Dios de Israel era otra cosa. Era el Dios grande, el Dios temible. Aleluya. Mira lo que dice el Salmo 145, verso 3. Dice, grande es el Señor. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Él es el más digno. Nadie puede medir su grandeza. Trata de pensar eso. Su grandeza es inescrutable, dice la Reina Valera. Su grandeza no se puede medir porque nuestro Dios es infinito. Nuestras circunstancias son finitas. El imperio asirio fue vencido luego por el imperio babilónico. Y luego el imperio babilónico fue vencido por el imperio medo-persa. Y luego el imperio medo-persa fue, y así sucesivamente, el imperio romano dejó de existir. Y todos, hermanos, todas aquellas cosas a las cuales el pueblo le temió, dejaron de ser. Dejaron de ser. Y así esto va a pasar. Aunque nuestra vida no será igual después de esto, amados, esta situación de histeria va a pasar. Y nosotros no podemos temerle más a esto que a Dios. Amados, escúchenme bien. Solo se teme a Dios como resultado de tener una visión elevada de Dios. Y eso es lo que precisamente había perdido el pueblo al cual Isaías estaba dirigiendo en Isaías capítulo 8. Habían perdido esa clase de temor a Dios que se nutre de ese sentido de admiración y respeto por la majestad de Dios. Eso es lo que había ocurrido con este pueblo. Y eso es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros también cuando perdemos o no tenemos conciencia de cuán trascendente y majestuoso es Dios. Porque Dios es trascendente, Él es inmanente. Él se hizo real a través de Cristo, se acercó a nosotros y ahora por el Espíritu vive en nosotros. Él es mi amigo, Él es mi consuelo, Él es mi compañía. Pero Él es el Dios todopoderoso, no nos olvidemos de eso. Él es el Dios todopoderoso que calma los mares, que aún el viento y las olas le obedecen, aleluya. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Y por esa razón nosotros necesitamos tener conciencia de la majestad del Señor. Porque si no, amados, estaremos a merced de rendirnos a nuestros temores y a nuestras inseguridades. Y ante todo esto yo pensaba, esa fue la realidad del pueblo del antiguo pacto en el Antiguo Testamento. Pero qué bueno saber, hermanos, que Dios en su misericordia nos ha revelado la gloria de su majestad a través de Jesucristo. Qué bueno que Dios al pueblo de Israel le mostró de manera tan maravillosa su gloria, sus maravillosos atributos, dando testimonio de cuán real Él era. Pero qué bueno saber que a nosotros Dios ha revelado esa majestad y esa gloria a través de Jesucristo. Y cuando yo pensaba en esto, yo pensaba, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios ha revelado su majestad a través de Jesucristo? Su gloria a través de Jesucristo. Claro, para que nosotros le conozcamos en primer lugar. Para que nosotros vengamos a salvación. Para que nosotros vengamos a nueva vida en Él. Para que nos reconciliemos con Él. Pero también, ¿sabes qué? ¿Con qué propósito Dios ha manifestado su gloriosa majestad, su grandeza a través de Jesucristo? Para que nosotros también le temamos. No existe posibilidad de que nosotros temamos a Dios sin el conocimiento del Hijo de Dios, sin Jesucristo, sin ser testigos, sin poner nuestra fe en la gloria manifestada de forma perfecta a través de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, el propósito por el cual Dios manifestó su majestad a través de la persona de Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección, hermanos, fue para que, en fin de cuentas, fuera restaurada en nosotros esa visión de la gloria y de la majestad de Dios. Esa majestad, esa conciencia de la gloria y de la majestad de Dios que nos lleva a reverenciarlo y a vivir, hermanos, a un nivel de profunda seguridad, de una seguridad tan grande, porque fíjate que interesante, el temor a las circunstancias produce inseguridad y de hecho es motivado por nuestra inseguridad. Pero cuando tememos a Dios más que a nuestras circunstancias, eso produce seguridad.
Eso produce paz. Eso produce gozo. Así que temer no es el issue, es a quien tememos. Tener miedo no es el issue, es ante quien nosotros de alguna manera temblamos. Y sabes que el temblar en relación a Dios hace sentido para aquel que vive en rebeldía contra Dios, ese debe temblar. Pero aquel que vive en comunión con Dios, la realidad de la majestad de Dios lo debe llevar a un terror que le lleve a humillarse. Yo pienso en Isaías capítulo 6, cuando pienso en el temor de Dios. Cuando Isaías tuvo el encuentro que tuvo con la gloria de Dios, él dijo, ay de mí que soy hombre muerto porque han visto mis ojos tu gloria. Porque, amado, la gloria de Dios trae vida, pero la gloria de Dios, hermano, puede matar. Suena como medio ilógico, pero sí, hermanos. Dios mismo le dijo a Moisés, no me verá hombre ni dirá. Porque la majestad de Dios, la gloria de Dios, de hecho, significa gloria. Gloria en el Antiguo Testamento viene del original kabod, que significa pesado. Pesado. Gloria, ese concepto significa algo pesado, algo irresistible. La gloria y la majestad de Dios es humanamente irresistible. Y por esa razón, Dios desea restaurar en nosotros esa conciencia de su grandeza, de su gloria, para que nosotros, hermanos, no temamos a nuestras circunstancias y no vivamos en inseguridad ante las crisis que vendrán, ante la crisis en la cual estamos, sino que nosotros vivamos conscientes de que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que debe llevarnos a nosotros a considerar cómo vamos a ver la vida, cómo vamos a procesar las noticias que vemos, cómo vamos a responder como familia, como iglesia, como individuos, qué decisiones vamos a tomar, que nuestras decisiones no emanen ni broten de un temor a nuestras circunstancias, sino que nuestras decisiones, el cómo vamos a responder a la crisis en la cual estamos, provenga de una profunda reflexión que nazca del vivir consciente de cuán majestuoso es el Dios al cual nosotros le servimos. Así que teniendo esto en mente, hermanos, teniendo esto en mente, sepamos que cuando a través de la intervención de Dios en Cristo en nuestra vida, esa noción de su grandeza es restaurada, comenzamos a reverenciarlo y a vivir en ese nivel de seguridad, y ese nivel de seguridad puede volverse tan grande que puede llegar, hermanos, a hacer que todos los demás temores disminuyan y hasta que desaparezcan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18, me encanta. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. Y el perfecto amor, ¿quién lo manifestó? Dios a través de la persona de Cristo. Echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. En otras palabras, vence el temor. Eso nos hace pensar a nosotros que a mayor temor de Dios en mí, mayor seguridad, mayor confianza. Es proporcional, hermano. Cacha esta. A mayor temor de Dios en mí, mayor seguridad, mayor confianza. Y entonces, pensando esto, interesante, ¿verdad? A mí me parece súper interesante. Esto para mí ha sido revelador, el poder exponerme esta verdad. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, si esta es la verdad, que necesitamos temerle más a Dios que a nuestras circunstancias, entonces, ¿por qué crecer en el temor de Dios es tan esencial? ¿Por qué yo procurar crecer en el temor de Dios es tan esencial? Para aquellos que hemos abrazado la fe cristiana, ¿por qué debe ser una prioridad para mí crecer en el temor de Dios? Yo debo crecer en amor a Dios, yo debo crecer en devoción a Dios, yo debo crecer en obediencia a Él, pero también yo debo crecer en el temor de Dios, en esa conciencia de su majestad, de su gloria, de su reverencia. Por eso es que nosotros debemos practicar la adoración con mucha frecuencia y expresar adoración a Dios y considerar la grandeza del Señor. Fíjate cómo Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. No les dijo pidan al principio, les dijo diríjanse al Padre, a Dios como Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es como dándole ese lugar que le corresponde a Dios en mi vida como la autoridad mayor, como la gloria mayor, como lo más elevado, como la influencia número uno en mi vida, como el criterio que determinará todo lo demás que voy a estar pidiendo.
¿Por qué crecer en el temor del Señor es tan esencial para los que hemos abrazado la fe? Bueno, brevemente te voy a compartir 6 premisas, 6 razones por las cuales es tan esencial para aquellos que hemos abrazado la fe cristiana crecer en el temor de Dios. La primera, ¿por qué es tan esencial crecer en el temor de Dios? Número 1, porque el temor del Señor nos ayudará a responder sabiamente ante las amenazas que enfrentemos. El temor de Dios es la primera razón, porque el temor del Señor nos ayudará a responder sabiamente ante cualquier amenaza que enfrentemos. En este mundo vamos a enfrentar muchas amenazas. Amenazas de enfermedad, amenazas de tragedia, amenazas de muchas fuentes. Pero fíjate qué interesante, cómo temer a Dios me ayuda a responder sabiamente, porque el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1.7 y también Proverbios 9.10, es el temor al Señor. Me encanta como una versión más parafraseada del texto dice, la sabiduría comienza con el respeto al Señor. La sabiduría comienza a partir de temer a Dios. La sabiduría, hermanos, se divide en dos factores particulares. En ver las cosas como Dios las ve y en responder de acuerdo a su voluntad. Ver las cosas como Dios las ve para responder conforme a su voluntad. Eso es vivir sabiamente. Ver la vida como Dios la ve y responder conforme a su voluntad. Si tú temes a Dios, si tú reverencias a Dios, si tu vida es una en la cual temes a Dios tanto como lo amas, definitivamente tú vas a recibir de Dios mismo la gracia para responder de forma piadosa, de forma valiente ante las circunstancias en las que te encuentres, sabia, de forma que glorifique a Dios y traiga beneficio a tu vida y a tu familia, aunque sea antipático para quizás la mayoría. Número 2, ¿por qué es tan esencial que nosotros los creyentes que hemos abrazado la fe crezcamos en el temor de Dios? Número 2, porque temer a Dios te hará vencer sobre los miedos. Temer a Dios te hará vencer sobre los miedos. Mira lo que dice el Salmo 118, verso 6. Dice el salmista, Jehová está conmigo, no tendré miedo. Eso es lo que dice el salmista. Jehová está conmigo, no tendré miedo lo que me pueda hacer el hombre. En cierta ocasión, escucha esto, se le preguntó a Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, estaba leyendo acerca de él, fue un famoso puritano y político inglés del siglo XVII. Se le atribuye a él muchas obras valerosas en la política, en la conquista, en el territorio inglés, en las guerras civiles y en otras cosas. Y específicamente en una ocasión le preguntaron a él por qué él era un hombre de tanto valor. Él tenía esa reputación. La gente pensaba que él era uno de los hombres más valientes que jamás había vivido. Y cuando le preguntaron acerca de eso, él respondió, ¿por qué tú eres un hombre tan valiente? Y él respondió, Oliver Cromwell respondió, he aprendido que cuando uno teme a Dios, no es necesario temer a ningún hombre. He aprendido, dijo Cromwell, que cuando un hombre teme a Dios, no es necesario temer a ningún hombre. Y es por eso que el salmista cuando dice, el Señor está conmigo, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Salmo 23, verso 4, famosísimo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Tú eres más grande que mis temores, Señor. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué temeré? ¿Por qué el creyente debe crecer en el temor de Dios? Número 3. Porque será imposible que puedas adorar y servir a Dios genuinamente si no le temes. Será imposible que tú y yo podamos adorar a Dios, amarle supremamente y servir a Dios genuinamente si no le tememos. Mira lo que dice el Salmo 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Fíjate cómo el salmista dice, adoraré en tu temor. Dios desea ser adorado en tu temor, en su temor. Dios desea ser adorado y reverenciado porque tú sabes que Él es bueno, pero también porque sabes que Él es temible. Si solamente tú tienes una noción de un Dios que es bueno y no es temible, tienes una visión distorsionada de Dios. Tenemos una visión distorsionada de Dios. Yo necesito un Dios bueno cuando estoy en medio de la crisis, pero necesito un Dios temible, que me lleve a reverenciarlo y a verlo a Él como más grande que la crisis y la amenaza que pueda yo estar enfrentando.
¿Por qué es tan importante que nosotros los creyentes crezcamos en el temor de Dios, amado? Porque, número 4, el gozo y la dicha en Cristo están directamente vinculadas al temor de Dios. ¿Sabías eso? Que el gozo y la dicha, el deleite, la devoción en Cristo está directamente vinculada al temor de Dios. El salmista dijo en el Salmo 112, verso 1, bienaventurado, que en otras palabras significa dichoso, feliz y afortunado, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Cómo será posible que haya un vínculo tan estrecho entre temer a Dios y deleitarnos en Dios? Sí, sí, hermanos. Porque nosotros desarrollamos amor, deleite y adoramos aquello que admiramos. Y hay veces, hermano, que nosotros no pecamos de creer que Dios o de desear que Dios nos ayude, pero sí pecamos de mirar a Dios de una manera reducida. Y sabes qué, hermano, un Dios visto de forma reducida no me va a ayudar a vencer el miedo al coronavirus. Un Dios diminuto me lleva a temerle a la muerte, a enfermarme. Sí, claro que sí. Pero sabes qué, amado, que temerle a Dios me da gracia para aún perderle el miedo a la posibilidad de morirme o a la posibilidad de enfermarme. Y eso es algo que nosotros los creyentes debemos tener. Los creyentes que nosotros admiramos a lo largo de la historia, en la Biblia e históricamente, fueron hombres y mujeres que, como Pablo dice, veían la muerte como una ganancia, no como una pérdida. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estoy vivo y Dios así lo quiere, para bendición de ustedes, amén. Pero si es por mí, yo prefiero estar con Cristo. Porque para Pablo lo más grande en su vida era Cristo. Era Cristo. Y la apreciación de lo que tenemos aquí en la tierra, amados, le daremos tendremos una apreciación apropiada de los tesoros terrenales si tenemos una visión elevada de Dios. Si no, terminaremos rindiéndonos y santificando nuestros miedos y todo lo que en esta vida Dios nos permite disfrutar. Porque es importante que nosotros crezcamos en el temor de Dios, número 5. Porque tu confianza en el Señor será fortalecida. Si nosotros crecemos en el temor de Dios, nuestra confianza será fortalecida. El temor a las amenazas que enfrentamos en este mundo, el temor a las circunstancias, nos roba la confianza en Dios. Pero el temor a Dios enriquece la confianza, la seguridad. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 26. En el temor de Jehová, este verso me encanta, te lo debes memorizar. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Salmo 115, verso 11 dice, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Y finalmente, ¿por qué aquellos que hemos abrazado la fe debemos procurar crecer en el temor de Dios? Porque crecer en el temor del Señor te apartará del mal y te librará de pecar contra Dios. Mira lo que dice Proverbios 16:6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Solo nosotros nos apartaremos del mal si amamos a Dios, pero también si le tememos. Solamente amando a Dios no nos vamos a alejar del mal. Necesitamos temerle también, porque Él es temible. Fíjate lo que Éxodo 20:20 Moisés le dice al pueblo de Israel. Moisés respondió al pueblo, no teman porque Dios ha venido para ponerlos a prueba. La gloria de Dios los aterrorizó en un momento dado mientras caminaban por el desierto y para que su temor permanezca en ustedes. Ustedes han visto esta manifestación gloriosa de la majestad de Dios para que el temor, ustedes teman al Señor y para que no pequen. Fíjate qué interesante cómo el no pecar será producto, el yo escoger no pecar cuando sea tentado, no nada más será producto de mi conciencia de amar a Dios, sino también de mi conciencia de temerle a Él. En conclusión, ante todo esto que hemos mencionado, necesito crecer en el temor de Dios, pero ya he visto las razones de por qué debo procurar crecer en el temor de Dios, pero ¿qué necesito para crecer en el temor de Dios? Si tú te preguntas hoy, ¿qué necesito para crecer en el temor de Dios? Bueno,
tú necesitas a Cristo en tu vida. Para una persona que quizás, aquella persona que nos está escuchando hoy, que no es creyente, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, ¿qué necesitas para crecer en el temor de Dios? De modo que tú logres vivir en seguridad, temiendo más a Dios que a las amenazas de la vida. Tú necesitas a Cristo en tu vida, porque recuerda, el perfecto amor de Cristo, y Cristo es amor, Él es amor, su presencia en nosotros es amor, echa fuera el temor. Así que esto implica arrepentimiento, esto implicará fe, esto implica una invitación a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, te arrepientas de tus pecados y te reconcilies con Dios y recibas esa gracia que Jesús ganó para nosotros a través de su muerte en la cruz del Calvario por nosotros. Esa buena noticia, amado, es la que nos indica a nosotros, según Romanos 10:9, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que el Señor le levantó de los muertos, seremos salvos. Así que el primer paso para poder vencer los miedos naturales que a veces enfrentamos en la vida ante las amenazas con las cuales nos confrontamos, es Cristo en nuestra vida. Así que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has respondido en fe y arrepentimiento y el Espíritu Santo te está llamando a que vengas a Él, reconcíliate con Dios, conviértete a Cristo, humíllate ante el Señor, dile: Señor, ven y sálvame, yo soy un pecador que necesita ser perdonado. Y sabes que ese es el primer paso para que tú logres vivir en victoria sobre los temores. Pero si ya tú eres un hijo de Dios, si ya el Espíritu Santo mora en ti, ¿qué necesitarás para poder crecer en el temor de Dios? Bueno, necesitarás vivir en la llenura del Espíritu Santo. No hay otra. Vivir en la llenura del Espíritu Santo. Pablo le dijo a los efesios: no os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, hermano, no tiene que ver con un evento. No tiene que ver con un evento. Tiene que ver con una vivencia en la cual nosotros de forma continua caminamos sometidos a la voluntad de Dios conforme a su gracia, cultivando una diaria relación con Dios para conocerle. Eso es vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y eso es posible, amados, para nosotros los creyentes. Hermanos, seamos sinceros, muchas veces nuestros temores son más grandes que la conciencia que tenemos de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque cultivamos muy poco nuestra relación con Dios. Tenemos una pobre disciplina de buscar a Dios. Tenemos una lucha que diariamente enfrentar y somos vencidos muchas veces por otras cosas y no nos llevamos a la presencia de Dios diariamente, a su palabra diariamente. No nos aprovechamos de esos medios de gracia que Dios ha provisto, como la oración, la adoración comunitaria, la lectura y la meditación de la Escritura. No nos aprovechamos del ayuno, de todos esos medios que Dios ha provisto para que nosotros podamos crecer en nuestra comunión con Él. Y si tú quieres mantener una visión elevada de la gloria de Dios, tú necesitas conocerle, como Pablo decía, tener como meta conocerle en el poder de su resurrección, buscándole con hambre y sed, como estamos estudiando en 1 de Pedro capítulo 1 y capítulo 2, que dice: como niños recién nacidos, tengan hambre de la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan para la salvación. Así que solamente cultivando esa clase de relación de fe, de dependencia, de obediencia, sometiendo nuestra voluntad al Señor, nosotros vamos a crecer en el temor de Dios. Así que, entendiendo todo esto que hemos compartido hoy acerca de la necesidad de temerle a Dios más que a nuestras circunstancias y los beneficios detrás de ello, no existe otra determinación a considerar en esta tarde, sino a temer a Dios, hermanos. Temamos a Dios. No le temamos a las circunstancias. No dejemos que el temor a las circunstancias nos venza. No dejemos que el temor a las circunstancias nos venzan. No decidamos partiendo de la premisa o sobre la base de nuestros temores. Decidamos sobre la base del temor de Dios. No le temamos al coronavirus. Tengamos precauciones, pero no le temamos al coronavirus. No le temamos a enfermarnos. No le temamos a la muerte. No podemos temerle a la muerte. Santificaremos aquello a lo cual más temamos. Buscaremos evitar y resultará infructuosa todo nuestro esfuerzo
si buscamos evitar que ocurra aquello que más tememos. Cuando nosotros vivimos en el temor de Dios, no buscamos evitar lo que más tememos, porque vivimos en tal seguridad y sabemos que lo que ocurra en nuestra vida no se sale de las manos de un Dios soberano, que tiene nuestra historia en sus manos. El día que nosotros nos vayamos a morir lo decide Dios, no lo decide un médico ni lo decide una enfermedad, lo decide Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios, Él es soberano. Vivamos confiados, vivamos en paz, Él es el que gobierna. En manos de un Dios soberano nunca seremos víctimas de nuestras circunstancias. Descansemos en el Señor y respondamos no como responde el mundo en paranoia. Respondamos con sabiduría, temiendo al Señor y recordando que en Cristo tenemos acceso a la promesa que asegura que Él nos llevará aún más allá de la muerte. Así que temamos a Dios, hermanos, y caminemos en esta convicción. Si hoy deseas recibir a Cristo en tu corazón, si no eres creyente y el Señor te está llamando, Dios está permitiendo este tiempo para que tú vengas a sus pies y vengas a nueva vida en Él. Si eso es así, ahí donde estás, ora con nosotros. Yo voy a hacer una oración y dile: Señor, ven a mi vida y sálvame. Yo necesito que tú me perdones mis pecados y que vengas a vivir. Yo quiero servirte. Pero si tú eres creyente y amas a Dios y estás en Cristo, pero sabes que sí has estado resbalando en esta área, le has temido más a tus circunstancias que a Dios y has estado respondiendo en paranoia. El Señor te dice: es tiempo de vivir en la llenura de mi espíritu. Es tiempo de vivir en la llenura de mi espíritu, no en tu autosuficiencia, sino en tu vulnerabilidad dependiendo de mí. Así que esta es una tarde de decisión para algunos. Si tú deseas recibir a Cristo, ahí haz la oración. Pero también si tú en esta hora dices: Señor, lléname de ti. Yo quiero vivir una vida llena de tu espíritu. Yo quiero buscarte, yo quiero caminar cerquita de ti, yo quiero depender de ti, yo quiero seguirte. Pues ahí donde estás, ora al Señor. Y es un compromiso con Cristo en esta tarde, de que a partir de este momento diariamente tú le vas a buscar, le vas a buscar, le vas a buscar. Proverbios 8:17 dice que amo a los que me aman y los que con determinación me buscan me hallan. Me encanta ese texto. Amo a los que me aman y los que con determinación me buscan me van a hallar. Esa gente son los que van a tener una noción elevada de Dios que les llevará a temer más a Dios que a sus circunstancias. Y serán respuestas, serán medios de esperanza a gente que está volviéndose loca por ahí y no sabe qué hacer. Que el Señor nos ayude y nos dé su gracia para poder vencer en medio de esta lucha. Así que oremos juntos. Padre, nosotros te damos gracias porque tu palabra siempre es certera para nosotros. Gracias por habernos hablado en esta mañana. Ayúdanos a responder a la luz de la verdad que hoy hemos recibido. Ayúdanos a responder, Señor, en devoción a ti. Ayúdanos a responder temiéndote a ti, Padre. Señor, perdónanos si en momentos de crisis, ante la amenaza, nosotros hemos respondido no tomando en cuenta tu grandeza y tu majestad. Perdónanos, Señor, porque en nuestra incredulidad muchas veces, Señor, hemos empezado a ver nuestras circunstancias, las amenazas inherentes a un mundo caído. Las hemos empezado a ver como más grandes que tú, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Padre. Perdona nuestro pecado de incredulidad. Perdona mi incredulidad, Señor. Y no nada más te pido que perdones nuestra incredulidad, sino que ayudes, como dijo ese hombre que anhelaba la liberación de su hijo y clamó a ti, Jesús, ayuda mi incredulidad. Así te pedimos en esta hora, ayuda mi incredulidad, ayúdanos a creer, porque el tipo de fe que necesitamos tener para confiar en ti no nace de nosotros, Señor. Solo tu Espíritu Santo la puede poner. Y yo te pido en el nombre de Jesús que sobre la vida de cada uno de mis hermanos que escuchan esta palabra y aún sobre mi propia vida y mi familia que está aquí, Señor, tú nos ayudes a tomar decisiones en la vida, Señor, no tratando de evitar nada más aquello que quizás sentimos que es necesario evitar porque tenemos miedo a la amenaza, sino ayúdanos a ser de aquellos sabios que acudimos a ti y que sobre la base de tu verdad y de tu perfecta voluntad tomamos decisiones que te glorifican y que parten de una premisa, Señor,
no de temor a la circunstancia, ni al hombre, ni a la muerte, ni a la enfermedad, sino sobre la premisa de un temor reverente al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que es grande y temible, que es bueno a la misma vez y que es justo. Señor, te honramos en esta hora, te bendecimos, te exaltamos y nos humillamos delante de ti, Señor, nos humillamos delante de ti. Señor, ayúdanos a que en nosotros se siga despertando una conciencia cada vez mayor de tu grandeza, para que podamos vivir seguros en ti, Señor, seguros en ti, sin temor a las malas noticias, Padre, descansando en tu soberanía, Dios mío. Yo te pido, Señor, por aquellos que han escuchado y que no te tienen en el corazón, todavía no han sido salvos. Señor, yo te pido, Padre, que puedan hacer la oración en esta hora en donde te reciban. Si tú estás escuchando este mensaje y hoy quieres recibir a Cristo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como Salvador de mi vida. Pido que perdones todos mis pecados. Señor, quiero pedirte que me ayudes a servirte y que me des un nuevo corazón. Señor, límpiame de mi rebeldía y ayúdame a creerte. Dile al Señor lo siguiente: yo creo que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y para darme nueva vida, y resucitaste al tercer día para darme esperanza eterna en ti. Ven a mi corazón y ayúdame a servirte y a dar fruto para tu gloria y a vivir en victoria sobre el temor. Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra que siempre es asertiva para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirnos con un cántico, si tú hiciste esta oración, yo te invito a que nos envíes un mensaje en privado a través de la página de Facebook. Y nosotros queremos responderte y comunicarnos contigo para ayudarte. En confianza, escríbenos ahí en los comentarios: yo hice esta oración, yo recibí a Cristo como mi Salvador. Si algo creo que este tiempo nos brinda es la oportunidad de también poder alcanzar a otros con el Evangelio. Así que terminemos, hermanos, con este tiempo mientras cantamos al Señor. Él es nuestra roca. Amén. Despedimos, amados, en esta tarde con la siguiente palabra en 2 Corintios 13, verso 14. Dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo para todos.